¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Conteo Ciudadano. Hoy es 14 de mayo. Bienvenidos a su programa donde no dejaremos de recordar que después de haber contado 7 millones de votos, se demostró que Morena perdió las elecciones el pasado 2 de junio. Y tengo el gusto de tener aquí con nosotros a Elsa Viviana Peralta Hernández, abogada. Es candidato o candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, chilanga como yo. Su número es 18, su boleta es rosa. Y buenas tardes, Elsa. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, a ti por invitarnos y por abrirnos tus micrófonos en esta tarde. Gracias y buenas tardes a todo tu público. Muy bien, bueno, pues el primer tema es, ¿prefieres que te diga Elsa o Viviana? ¿Cómo te conocen? Viviana, Ok, Viviana, sale. Bueno, el primer tema que tenemos que tratar, que no podemos evitar, es que la gente no quiere votar por diversas razones, hay diferentes argumentos. Aquí hay unas acusaciones muy serias de me parece que es economista, Vázquez Rigada, y te voy a leer algo que acaba de publicar, porque representa, bueno, él encabeza, pero pues también representa la opinión de ciudadanos. Él está usando aquí algunas palabras un poquito fuertes y pues nos mete en contexto así, pero de lleno, o sea, es un clavado a la opinión pública. Y te voy a leer aquí lo que dice. Podríamos quedarnos sin jueces y de esta forma no tendríamos ni los anteriores disque corruptos, ni los nuevos que serían unos ineptos y mercenarios, refiriéndose a todos los candidatos al Poder Judicial en esta elección. Esto es posible, pero la realidad es que todo ya está decidido en este circo de los hermanos López. Los nuevos jueces ineptos, corruptos y narcos ya están decididos y por el momento no queda más por hacer que no sea tener una visión de mediano y largo plazo para que recuperemos nuestro país y llegado el momento restauremos tanta destrucción. Y aquí hay otro comentario, dice, imagina un escenario con 50 millones de mexicanos anulando nuestra boleta. Lo que sigue es que posiblemente ya estaríamos recuperando nuestro país para el 27 y ni se diga para el 2030. O sea, pues aquí hay una contradicción porque se invita a la gente a las urnas vacías, se invita a la inacción, a que nadie se presente. Sin embargo, dice, imagina 50 millones de mexicanos anulando. Bueno, ese es otro escenario totalmente diferente porque se está invitando a la gente a no ir, a que quede registrado que quedan vacías las casillas. Pero aquí contradictoriamente dice que 50 millones podrían anular la boleta, que es completamente lo opuesto, o sea, todos a votar, anular la boleta. Y luego dice, lo que sigue es que posiblemente ya estaríamos recuperando nuestro país para el 27 y ni se diga para el 2030. O sea que posiblemente para el 27 y seguramente para el 2030. O sea, él se imagina que si la gente en estas elecciones, 50 millones van a anular la boleta, en el 2030 se recupera a México y leyendo entre líneas, se vota por la oposición, que no sabemos ni siquiera si va a haber oposición. En fin, esto es lo que piensa Vázquez Rigada, uno de los, pues tiene un liderazgo en su medio. ¿Tú qué opinas, Viviana, cuando escuchas estas cosas? mira, a ver, yo tengo muchos años de experiencia en el Poder Judicial, tanto en el local como el federal. Te puedo decir que me tocó desde
estudiante el cambio que se dio en el 90, no, ya me había titulado, en el 94. El cambio que se dio hacia la creación del Consejo de la Judicatura, cuando desapareció la Corte, toda la Corte fue eliminada, ¿no? Y se crearon actualmente la estructura que tenemos, ¿no? Bueno, que teníamos antes de esta Sí. última reforma. Ese cambio también generó, pues, muchas, digamos, comentarios a favor, en contra, que no permeaban tanto como ahora, pues porque no había tantos medios de comunicación como los que ahora tenemos, ¿no? En aquel entonces no había WhatsApp, no había nada. Entonces, pues realmente fue una reforma también de gran calado, pero que pues la población no opinó, no supo de qué se trataba ni nada. ¿Qué pasó con esta reforma? Vamos a ver sus lados buenos y sus lados no tan buenos. Sus lados buenos es que generó una estructura en la que se creó la carrera judicial, ¿no? No porque antes no existiera, pero sí había unos mecanismos anteriormente de mucho dedo para designar a los funcionarios, ¿no? A los magistrados sobre todo. Los jueces seguían haciendo examen y de todas maneras eran elegidos a criterio. Cuando entra el Consejo de la Judicatura cambian algunas estructuras, tanto a nivel federal como local, y estas estructuras vienen a generar procesos de selección. ¿Qué fue lo bueno de esto? Pues que sí, que con el tiempo esa carrera judicial hizo que mucha gente profesional sí llegara, sin dejar de lado los dedazos, llegara también por méritos profesionales. Ujú. Eso es una de las cosas que yo siento que se pierde ahora con esta reforma. ¿Por qué? Porque Sí. si bien es cierto, en la parte buena te permite a muchos que no han tenido esa carrera poder acceder, también la parte mala es que muchas personas que no tienen esa carrera, que no tienen esa preparación técnica que sí se requiere para el Poder Judicial, a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo, pues ahora abre esa puerta. Y eso es algo que a mí me parece que es de las cosas no tan buenas, ¿no? Pero también en la parte buena permite esta reforma publicada el 23, ¿cuándo se publicó esta reforma? Ya se me olvidó. El 23 de diciembre, ¿no? Del 24. ¿Sí? No tengo el dato. Bueno, introduce esta serie de cambios significativos en la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial, particularmente del local, pero obviamente esta reforma local viene de lo federal, y que destaca pues la creación de ahora otras figuras. Otras figuras que en su momento, con la primera reforma que te menciono del 94, quedan cortas y quedaron cortas y no fueron más allá, ¿no? Y lo sé también por experiencia, porque, pues déjate cuento, y así lo iré haciendo a lo largo de la plática, si me lo permites, que Sí. yo fui la primera contralora del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cuando se establece en la Ciudad de México todo este tema de la reforma del 94, se crea un órgano de disciplina, que era una comisión, y se crea un órgano de administración a cargo del Consejo. Y se crea también una contraloría que no había sido ocupada hasta el 2005, que me designan a mí. Por eso fui la primera contralora. Fíjate qué paradójico, en 150 años de existencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, fui la primera contralora en su historia. Entonces se crean Sí. estos organismos en tres. O sea, hay una contraloría, una comisión de disciplina, comisión, que da cuenta al Pleno y es el que resolvía, y digamos, la comisión de administración, que también da cuenta al Pleno de consejeros y son los que resolvían. Ahora cambia todo el esquema para que no sea así. Se crea un tribunal de disciplina que directamente será el que, como tribunal, con esas funciones, digamos, cuasi jurisdiccionales, será el encargado de revisar y sancionar a los jueces. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Que al modificar todas estas estructuras, obedecen a un patrón en el que
y no me refiero a la persona como patrón, o sea, me refiero a una serie de conductas que nos llevan a ver que lo que se creó en el 94 no funcionaba. Y lo que se pretende ahora se quiere, en una palabra que yo no comparto mucho, democratizar, para que la gente, dado que no, la crítica principal es que nunca ha tenido acceso directo a los jueces y magistrados, pues ahora lo pueda tener empezando por designarlos, ¿no? Esto me resulta complicado porque, te repito, en el Poder Judicial la cuestión es más técnica que en los otros dos poderes. Y en una campaña como la que se está haciendo ahora, es muy difícil que tú puedas hacer promesas. Sí te puedes comprometer profesionalmente a trabajar y a poner tu experiencia en la resolución de las cosas que entren a tu jurisdicción, pero hacer promesas de campaña no puedes. Es algo muy difícil. Entonces aquí viene el problema. ¿Qué le vas a poder prometer a las personas para que voten? ¿Con qué las vas a convencer y con qué las vas a incentivar para que voten? Y yo aquí te respondo, después de todo este preámbulo. Las tienes que convencer con tu experiencia, las tienes que convencer con la honestidad de la que gozas y hablarle a la gente, que la gente te vea ahora, a diferencia de antes, que nadie se metía a checar los perfiles, pues ahora sí, que se metan a checar en redes toda la información que hay de las personas. Yo, por ejemplo, no tengo inconveniente en ello. Les pido a todo tu público que me siga en mis redes y te las voy a compartir ahorita. Este, le tienes que convencer a la gente con lo que tú eres para el cargo que requieres. Y que sea la gente con Y la poquita información con la que se sienta motivada a votar por ti o por cualquiera de los sí, candidatos que elijan, ¿no? ¿Qué es lo que pues los debe mira, motivar? Los debe motivar la idea de que vas a participar en un proceso que, si bien es cierto, tiene muchos defectos, también es cierto que puede ser una experiencia que ayude a mejorar las cosas o inclusive dejarlas como estaban, para incentivar de nuevo la carrera judicial. ¿Cómo ves? pues mira, em, habemos mucha gente que entendemos lo que tú estás diciendo, que estamos haciendo una investigación en redes sobre ustedes para cerciorarnos que sean este, personas honestas. Em, pero hay otro grupo de ciudadanos que no quieren saber nada de esto, que lo único que hacen es descalificar y que creen que los resultados ya están arreglados, como te leía hace unos minutos. ¿Tú cómo nos convences? Porque el común de la gente que no quiere votar tiene la creencia, y lo puede casi que firmar con sangre, que los resultados ya están, desde antes ya se sabe quién, o sea que para tu puesto ya hay alguien asignado, hagas campaña o no hagas campaña, vote la gente o no vote la gente. ¿Tú qué argumento puedes decir Mira, en contra de esto? mira, yo, por ejemplo, te puedo decir que anteriormente aspiré varias veces a ser consejera de la Judicatura, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia, y no lo logré. No lo logré por eso que tú acabas de decir, porque había personas ya designadas, señaladas para ocupar el cargo. A mí esta oportunidad me hizo llegar a esta postulación, ¿no? Voy a ser sincera, yo me inscribí a todas las posibles postulaciones que había, y solo quedé en la del Ejecutivo de la Ciudad de México. Ujú. Aquí ya me interrumpiste aquí porque también hay otro artículo Salí en la circulando en tómbola. redes, Ajá. hay otro artículo circulando en redes que dice que si tú votas por alguien que fue designado por el Poder Ejecutivo, tú forzosamente eres amiga o tienes nexos con la Presidenta de la República. Bueno, yo salí en el Ejecutivo local de entrada, ¿no? Y no tengo nexos con nadie, ¿no? Y lo que te estaba platicando es esto, que pues yo salí en esa tómbola, ¿no? Ni yo me la creía.
¿no? Y entonces, pues lo estoy haciendo porque se me está abriendo una posibilidad. El tema de que alguien esté ya perfilado, eso no es nuevo. Y la gente que es renuente, como tú mencionas, debe de saberlo, que no es nuevo. Eso no quiere decir que esté bien. Siempre ha estado mal en todas las partes donde se ha postulado a alguien y se simulan procesos de selección que no deben ser. Tu servidora participó también en varios, por ejemplo, participé en 2 para ser comisionada ciudadana y quedé en uno donde hubo un proceso de selección con un jurado y un proceso que además después quedó en la hoy extinta ley de transparencia, ¿no? Entonces, qué me hace que les diga a quienes son renuentes, qué les diría para que voten? A ver, yo tampoco creo mucho en estas cosas porque ya las he vivido, te lo estoy platicando. Sin embargo, no pierdo la oportunidad, la ocasión y la esperanza de hacerlo porque considero que tengo el perfil. Y que si tú como persona renuente o el público que sea renuente al respecto piensa que esto no funciona, pues no se vale que con la pasividad evidencien que no funcione. Con el voto es como puedes evidenciar que funcione. Y entonces yo aquí diría, vota por mí para ver si es cierto y para que organismos o organizaciones como la tuya cuenten y pongan en evidencia, como ya lo hicieron, que efectivamente hubo personas que como yo ganaron en una votación y por otro tipo de cosas no se quedaron. A final de cuentas, vamos a salir ganando todos. ¿Estás de acuerdo? Si votan por mí porque quieren demostrar que con su voto se puede, yo gano. Y aunque no quedara, pero votaron y demuestran que no quedaron las personas que podían haber quedado con ese voto, también ganamos. Ganamos todos en transparencia y en seguirnos dando cuenta que hay que seguir mejorando las cosas y que las cosas no están funcionando como se dijeron que iban a funcionar. Eso sería lo que yo podría decirles. De cualquier manera, salimos ganando, pero solo votando, con abstenciones, con críticas de café, con solamente críticas al respecto. Yo creo que nadie sale ganando, ni siquiera las propias personas que lo emiten. Yo creo y estoy convencida que son las acciones las que hacen el cambio. De otra manera, no se hace, ¿no? Entonces, yo aquí pues haría ese Sí, llamado, ¿no? Voten por mí y vamos a hacer la prueba, ¿qué te parece? Si funciona o no funciona, ¿no? ¿Cómo claro, pues ves? yo yo estoy de acuerdo con eso, pero hay más argumentos. Mira, la gente cree que una acción democrática o una acción para salvar la república es no votar. Y otra cosa que se está diciendo demasiado para mi gusto es que si salimos a votar nosotros, los ciudadanos, con nuestro voto vamos a legitimar una reforma judicial que es ilegal. ¿Tú qué puedes decir? Mira, yo no hablaría de ilegalidad, porque se hizo por los conductos que curiosamente nuestros congresos están acostumbrados. No es la primera vez. Acuérdate, siempre se han hecho negociaciones en lo abierto y en lo no tan abierto. La manera en la que se hizo esta reforma son procesos y procedimientos que los legislativos acostumbran y lo sabemos. Quienes estamos inmersos en esto, lo sabemos. Entonces no podemos hablar de ilegalidad, más bien hablemos de cosas que se hicieron de manera informal y de manera formal, porque al hacerse de manera informal y lograr lo que querían, que eran los votos y los conteos necesarios, pues lograron hacerlo formal, ¿no? Entonces yo no hablaría de ilegalidad, más bien hablaría de eso. Y ya lo sabemos. Y ahora, no por saberlo quiere decir que esté bien. Siempre hemos sabido que nada de esas cosas está bien, ¿no? Y desafortunadamente nuestros legislativos operan así. Y te repito, no es la primera vez. Y es una costumbre de años. Y ahí también habría que trabajarse para ver qué se hace y resolver estos temas, ¿no? Donde
gente repite mucho tiempo. De hecho, el mismo legislativo está trabajando en eso, ¿no? Para que haya esos cambios. Bueno, ahí se me está yendo la idea. Me dijiste, Bueno, una, si se legitima allá. la reforma judicial votando, sí. Yo creo que Y sí. otra, si es una decisión democrática, no votar. Mira, precisamente por la forma en la que te digo que se da esto, que es de una manera que no corresponde y que sabemos que son prácticas recurrentes, eso hace a esta reforma cuestionable. Hablemos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que nosotros como ciudadanos lo legitimemos? Votando. Sabes que yo no estoy de acuerdo con tu reforma, si eres de esos ciudadanos. No estoy de acuerdo con tus procesos y tus procedimientos para impulsarla, pero ya está. El tema es que ya está y que está en proceso. Entonces, retrayéndote, no haces nada. Votando y participando es más que legitimarla. Si tú lo que quieres demostrar es que no funciona, vota. Si quieres demostrar que funciona, vota, pero participa. Y más que, qué mejor que la legitimes tú como ciudadano a que se sigan deslegitimando de la manera que te vengo contando. Yo creo que, insisto, la mejor forma de poder poner el dedo en la llaga es que el ciudadano lo evidencie. ¿Y cómo lo puede evidenciar? Pues primero participando y después cuestionando. A ver, yo participé, tú me dijiste que yo iba a hacer esto, ya lo hice y no quedó de esta manera. Tengo elementos para cuestionarlo. O tengo elementos para decir, no, mira, tenías razón, sí funciona. Y de aquí en adelante es muy probable que se vaya saneando el Poder Judicial. Pero necesitamos hacerlo. Ok, ya se hizo mal, ya se hizo mal. Vamos a hacerlo bien y vamos a recomponer las cosas, participando. Yo creo en eso, mira, más que en la crítica y el antagonismo, porque eso no soluciona y fractura muchísimo. Yo fui, y debo decirlo porque por ahí debe haber alguna información al respecto, yo fui de quienes en su momento comentó algunas cosas sobre el tema de la reforma. ¿Por qué? Porque te repito, tengo carrera judicial y esa carrera judicial me hace advertir que quienes deben llegar a un proceso judicial, a llevar la investidura de un cargo judicial, deben pasar por un proceso de formación de años, donde tú empiezas, o muchos de nosotros empezamos de mecanógrafos, empezamos de actuarios, empezamos de secretarios, o sea, porque no es fácil estar de ese lado, créeme. Yo reto desde ahora a los que no traen carrera judicial, que traen muchas ganas de quedar en este puesto y de que tal vez muchos queden por diferentes circunstancias, yo los reto a que cuando estén atrás del escritorio en un juzgado, a ver si es cierto que van a cumplir lo que están prometiendo. Porque te digo que en este proceso no se debe de prometer. Tú como juez no puedes prometer. ¿Qué vas a prometer? ¿Qué vas a sentenciar cómo? Cuando tú sentencias caso por caso, cuando tú analizas otra serie de circunstancias en las que no puedes prometer. Sí te puedes comprometer a actuar con imparcialidad, a actuar con seriedad, a ser honesto, a, a muchas cosas te puedes comprometer, ¿no? Eso sí. Y con base en eso, resolver. Pero para esto se necesita de verdad, te decía, yo fui de las que cuestionó en su momento que puede igual filtrarse como está sucediendo gente que no debe filtrarse, ¿no? Pero qué bueno que ya se están detectando y qué bueno que esto también está poniendo en evidencia que hay muchas cosas que en procesos posteriores o tendrán que quitarse o tendrán que mejorarse. O en este proceso, en el Inter, Sí, irlas corrigiendo, ¿no? Pero a ver, más que legitimar, yo diría, qué bueno que tú como ciudadano legitimes participando y después cuestionando. Eso sería para mí el ideal, ¿no? ¿Cómo ves? sí, claro. Mira, en este tema de que hablabas de que hay candidatos impresentables o que tienen antecedentes, pues la gente está descalificando todo, todo. O sea, no es capaz de decir, ok, hay unos cuantos, decenas o 100,
que no son adecuados, pues que la gente no vote por ellos. Lo que la gente está pensando es que como hay estos 100 malos, pues los 3.600 o 4.000 candidatos, pues son igual de malos. Ahora, yo quisiera ver cómo fue tu proceso, a ver si ayuda a que la gente no está convencida, se convenza. Entonces, si nos vamos años atrás, a principios del sexenio, se empieza a atacar al Poder Judicial, se empieza a decir que son corruptos, oligarcas, neoliberales, se hace un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia con gente pagada, algunos de Centroamérica, gente que lo único que hace es insultar y poner unas mantas ahí, pues que ponen en ridículo no al Poder Judicial, sino al país frente al mundo. Y ustedes están viviendo todo esto. A Norma Piña se hace una piñata de ella, una representación, se le quema en el Zócalo. Y ustedes están viviendo todo esto y están pensando cosas. Después viene el anuncio de la reforma, el anuncio de la tómbola, de la votación, y tú seguramente habrás seguido teniendo tus juicios e ideas propias, quizás en contra de toda esta campaña de desprestigio y de ataque al Poder Judicial. ¿Tú cómo procesas esto? En qué momento pasas de criticarlo a decir, ok, yo le entro, yo me pongo como candidato? Mira, eh, yo no estoy convencida del argumento de que todos los jueces y magistrados son corruptos. Y no lo estoy porque te acabo de platicar hace un momento, y pongo mi historia como ejemplo, que yo fui la primera contralora del Poder Judicial de la Ciudad de México. Como contralora implementé el sistema de declaraciones patrimoniales electrónico y procesamos todas las declaraciones e implementamos un sistema de inventarios, de mobiliario, equipo y cosas que inclusive utilizaban los funcionarios y demás. A mí me consta, de verdad, que no todos son corruptos, porque los fiscalicé. Por eso, porque yo me daba cuenta y a través del seguimiento de las declaraciones patrimoniales que implementamos, nos dábamos cuenta quién, de acuerdo con ese seguimiento, se enriquecía de una manera desproporcionada y quién no. Y de eso se daba cuenta al propio consejo. Y el consejo, que era el tomador de decisiones, decidía lo que correspondía. Pero por eso te puedo decir, con conocimiento de causa y porque trabajé en el Poder Judicial Federal también, fui mecanógrafa, actuaria, secretaria proyectista de tribunal unitario, de colegiado, inclusive trabajé en la misma corte. Me consta quiénes eran los que el mismo gremio rechazaba por corruptos. Era evidente quiénes eran. Claro, Y eran los yo menos, creo que te lo puedo asegurar. Ahora, no, dime, perdón. sí, sí, yo creo que eso lo tiene claro la gente, ¿no? Nosotros como ciudadanos sabemos todo lo que estás diciendo. Habría jueces corruptos, pero tenemos al menos la creencia de que la mayor parte del Poder Judicial no era así. La cosa es que este discurso desde Palacio Nacional en contra de ustedes, bueno, convence nada más, si acaso, a el voto duro del partido en el poder, pero no a la mayor parte de la ciudadanía, que según reveló el Conteo Ciudadano, pues la mayor parte no votó por Morena. Eso es lo que demostramos, eso es lo más valioso de la labor que hicieron estos 200 ciudadanos al contar 7 millones de votos. Entonces, bueno, partiendo de que la ciudadanía sabe lo que tú estás diciendo, ¿no? Que hay la mayor parte de los jueces, son honestos. Ahora, ¿tú en qué momento al recibir todas estas críticas de parte de Palacio Nacional, y supongo que le habrás tenido algo de aversión a la reforma judicial, en qué momento tú decides entrar? Eso, me convenció el hecho de
poder participar, te decía, porque a través de procesos políticos anteriores no lo logré. Ahora quiero intentar a través de este proceso dos cosas: validar que efectivamente funcione y desde luego poder lograr mis aspiraciones. ¿En qué momento entré? Precisamente por lo que te estoy diciendo, por ser congruente. Para poder criticar algo, hay que participar. Yo lo critiqué, ahora estoy participando y quiero comprobar si funciona o no. Yo tendría elementos muy válidos para criticar después, ¿estás de acuerdo? Por eso te decía, yo de todas maneras gano. Sea el resultado que sea, yo voy a ganar. Voy a comprobar de manera congruente si efectivamente este proceso tampoco funcionó como los anteriores en los que participé, o voy a comprobar que sí y gané. De cualquier manera voy a ganar. En ese momento yo pasé, porque creo en lo que te estoy diciendo y lo estoy aplicando, en que para poder criticar algo hay que participar. Yo conozco estas entrañas, las conozco desde adentro, pues quiero participar. Por eso te repito, a mí me dio sorpresa. Yo ni siquiera, fíjate, yo me inscribí a todos, ¿eh? A todos, al federal, al local y a los tres poderes. En el federal no quedé en ninguno. O sea, mi perfil, que ya lo vas a conocer y lo puedes conocer en mis redes sociales también, de verdad era idóneo. Pues no quedé, no salí en las tómbolas del federal. En el local tampoco salí. Me parece que al legislativo no me inscribí, no sé por qué, no recuerdo bien qué botón le piqué y creo que no me inscribí más que al judicial y al legislativo. En el judicial no quedé y quedé en el ejecutivo. En el ejecutivo yo ni siquiera vi el sorteo. Como yo no había quedado en ninguno, ¿no? Ya estaba como desanimada, dije, no, esto sí, como dices tú, chanchullo, ¿no? Ya no voy. Y de repente empezó a sonar mi celular. Felicidades. O sea, salí en el último sorteo de la tómbola. Ujú. Ujú. Y por eso lo creo, porque dije, ah, caray, sí funcionó. Ujú. O sea, yo ya ni tenía esperanzas de estar. Y resulta que salí en el último sorteo de la tómbola por parte de las designaciones que hizo el Ejecutivo, ¿no? En una de las, fueron 5 ternas. No es cierto, sí fueron 5 ternas, 2 para hombres y 3 para mujeres, ¿no? Y entonces, pues dije, ok, pues entonces vamos a seguirle, ¿no? Cuando yo Ok, creía que ya no funcionaba, pues funcionó. Entonces, déjame decirte que esa es la cuestión, que yo necesito también ver cómo está jalando esto para poderlo criticar y para más adelante volverme igual. Si no quedo y hay elementos que demuestren que hubo algún tipo de fraude o que hubo algún tipo de cosas, tener elementos para cuestionarlo también, ¿no? Y para decir, mira, tú prometiste que esto iba a funcionar y no funcionó al final de cuentas. O también poder legitimar y decir, sí, sí funcionó, y legitimarme con el voto de las personas que así me favorezcan, ¿no? Que aunque no crean en el proceso como tal, crean en personas como yo, ¿me explico? Que podemos o tratamos al menos de ser congruentes y que atrás traemos también un respaldo. ¿Yo qué le diría a la gente además? Revisen los perfiles. Hay páginas donde están los perfiles de las personas. Conózcanlas. Conózcanlas para que no dejen pasar a quien no tenga ese perfil que el ciudadano necesite. Ujú. Si yo no soy de ese perfil que le guste o no a la gente, pues adelante, pero que lo decida la gente, que se informe. Mira, yo creo mucho también en el tema de información. Fui comisionada del tema de acceso a la información en la Ciudad de México, al igual que nuestra amiga en común. Ujú. Yo fui comisionada en la Ciudad de México y estoy convencida de lo que te estoy diciendo porque lo vi. A mí no me puedes decir quién es más corrupto o no si yo integré el sistema anticorrupción en la Ciudad de México como comisionada, como integrante. A nivel nacional, fui secretaria técnica de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. Lo coordiné, me di cuenta qué poderes, qué autónomos son corruptos, dónde se dan más las prácticas, qué tipo de prácticas se dan. Claro que conozco todo eso. Por eso también me postulo en esto del Tribunal de Disciplina Judicial, porque es mi perfil. La gente tiene que meterse, si dicen, es que no sé por quién votar, pues métete a buscar información. Mira, en los telefonitos.
están las páginas. Métete a Conóceles, que es la página que se implementó, y busca qué cargos te interesan a ti. Busca y selecciona las gentes que tengan el mejor perfil. Yo creo que eso tiene que contar mucho, te va a dar información para que sobre esa puedas emitir tu voto, un voto consciente, informado, que es lo que siempre se ha pugnado, y elige a quien tengas que elegir, a quien consideres que reúne el perfil. Y con eso, si a mí me pasa eso y me legitiman de esa manera por el perfil, por el voto, por lo demás, y aún así no quedo y podemos evidenciar que hay algo que no funcionó, tenemos elementos para ponerlo en la mesa. Pero solo es eso, con información. Por eso te decía, yo como comisionada estoy convencida, como comisionada que fui, estoy convencida que la información te da poder. La información te da poder, te da elementos para que participes. Y esto yo haría un llamado muy respetuoso a tu público y a toda la ciudadanía a que se informen. La mejor herramienta que tenemos aún ahora con el cambio estructural, también en todo el tema de acceso a la información, el derecho como tal no ha desaparecido. El derecho de acceso a la información sigue vigente y sus mecanismos siguen vigentes. Los va a ejercer ahora otra autoridad en algunas cosas que tal vez operativamente cambien, pero sigue vigente. Ejércelo. ¿Y qué mejor manera que pidas información, métete a las redes, entra a la página, infórmate de estas personas? En mi caso, tú pones a Viviana Peralta en Google y verás qué cosas te van a aparecer de mí. Todo. Creo que Pues todas, ya la estamos mayoría en, son buenas, la mayoría son buenas. Y eso te va a dar la pauta para que digas, ahora sí ya sé por quién votar. Este no lo conozco, pero igual me convence su perfil, creo que puede ser un buen funcionario. Ojalá que yo nunca caiga en sus manos, ¿no? Ojalá que yo nunca tenga la posibilidad de un juicio, pero si la tuviera, quiero pensar que por ese que voté se hará algo bien, ¿no? ¿Cómo pues ya ves? que estamos entrando en ese tema, Viviana Peralta, candidata a magistrada de Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, repito que tienes el número 18 en la, La boleta ¿cómo se rosa. llama? Boleta rosa. Eh, cuéntanos un poco, ya nos has estado contando de ti, de tu persona, de tus aspiraciones, de dónde vienes, de por qué tienes esas aspiraciones. Cuéntanos más y em, cuántos años llevas en el Poder Judicial, qué maestrías, cursos, no sé si tengas más de una maestría o qué estudios tienes, que luego eso es muy importante también para la gente. Gracias. Mira, yo soy egresada de universidad pública. Soy egresada de la UNAM y tengo la licenciatura en Derecho. Tengo maestría en Administración Pública con una beca que me gané para estudiar en el INAP, Administración Pública, y tuve mención honorífica. Mi tesis fue derivado de que me tocó implementar como contralora, te decía, como la primera contralora del Poder Judicial de la Ciudad de México, me tocó implementar todos los mecanismos de control, evaluación y sanciones de los servidores públicos en materia administrativa. Y entonces, pues eso hizo que estudiara la maestría. Después me gané una beca también por parte del INAP para ir a estudiar a China planeación estratégica. Y yo desarrollé la tesis de mi maestría, que es planeación estratégica en poderes judiciales. Es decir, desarrollé todo esto para precisamente establecer cómo se debe administrar de manera adecuada un poder judicial, ¿no? Tengo 35 años de carrera, empecé de mecanógrafa, te decía, fui actuaria, fui secretaria proyectista de sentencias en un tribunal unitario, que son, digamos, apelaciones a nivel federal. En un juzgado de distrito fui actuaria, fui secretario de sentencias en salas del Tribunal Superior de Justicia, salas civiles. En el ámbito federal estuve en colegiados en materia laboral y estuve en colegiados en materia civil. Y también en tribunal unitario, que eran en aquel entonces, en materia civil y administrativa. Todos estos años, ¿no?
Por eso te digo que conozco desde adentro cómo funciona todo el tema. Después, cuando llegó a la Contraloría, pues ya sabía muchas cosas de cómo funcionaba esto. Implemento mecanismos, te decía, de control y evaluación. Y que pues que bueno, una de los méritos que me encanta presumir, digamos que son dos, ¿no? Yo logré para el Poder Judicial la certificación en materia de transparencia, que nunca se había logrado porque no se reunía el que se cumpliera con todos digamos, los, ay, se me olvidó cómo se llamaban, digamos, los estándares, ¿no? Para la evaluación. Y entonces, bueno, pues durante mi gestión, a cargo tanto del Consejo como del Tribunal, de las oficinas de transparencia, pues me logro esa certificación. Y otra de las cosas que tengo que me encanta presumir, porque hasta la fecha existe, fue implementar mecanismos electrónicos para muchas cosas, entre ellas el sistema de declaraciones patrimoniales, donde ese sistema te arroja cuentas y te permite el seguimiento patrimonial de los servidores públicos. Muy importante, porque ahí es donde tú te das cuenta realmente quiénes se enriquecen de manera ilícita, ¿no? Y muchas otras cosas más que pudimos advertir desde el punto de vista de evaluación. Entonces, mira, sí tengo un amplio currículum tengo diplomados, tengo la maestría, tengo muchos estudios especializados también en el tema de control y evaluación, anticorrupción, todo el perfil que se necesita, que a lo largo del tiempo lo fui desarrollando porque me gusta. Y curiosamente ahora todo este perfil se conjuga para lograr tener digamos, los elementos necesarios para aspirar al cargo de magistrado de disciplina judicial. ¿Y por qué de magistrado de disciplina judicial o magistrada de disciplina judicial? Pues porque este órgano es el encargado de supervisar y sancionar las faltas administrativas que cometan los jueces y magistrados y demás servidores públicos del Poder Judicial. Entonces se conjuga toda esa experiencia para poder hacerlo a través de este cargo y conozco el antecedente. Trabajé también como secretaria técnica del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y pues conozco cómo opera y muchas de las cosas que ahora deben cambiar, deben implementarse y deben hacerse un poco mejor. Parte de este perfil que te cuento, pues al desarrollarme en el Poder Judicial en todos estos aspectos, me llevó a tener contacto desde el año 2005 con los temas de transparencia. Entonces yo me dediqué a implementar también los mecanismos de transparencia en el Poder Judicial y de ahí tuve oportunidad de concursar una primera vez para ser comisionada del órgano de transparencia, que no se logró porque en aquel entonces te decía, hubo ahí una serie de arreglos y cosas que en su momento también las impugné, ¿no? Este, y bueno, queda un pleno inclusive de puros hombres, ¿no? Después, a los 2 años, se desocupa un espacio y en ese espacio se abre la posibilidad de que entre una mujer. Y entonces nos inscribimos en aquel tiempo, recuerdo que fue una convocatoria abierta para mujeres, y nos inscribimos, quedamos 11 mujeres con el perfil, un perfil que fue evaluado por un proceso que te digo después quedó para seleccionar de esa manera a los comisionados de transparencia en la Ley General de Transparencia ya extinta. Y, y bueno, pues ahí gané, ¿no? Cuando yo no lo esperaba, pues también me quedé, ¿no? Y eso me dio mucho gusto, haber llegado a este cargo en el que estuve 6 años y en el que aprendí muchísimo de la administración pública de la Ciudad de México. Entonces, de manera transversal te puedo platicar que no solo conozco cómo funciona el Poder Judicial desde adentro y por fuera, sino también los demás poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, todos los órganos autónomos que componen la administración de la Ciudad de México y que, bueno, pues a todos ellos les revisamos todo el tema de transparencia en los diferentes ámbitos. A mí me tocaba coordinar temas de datos personales también, de protección de todo el ámbito jurídico, que eran las resoluciones que hacíamos de los recursos y las impugnaciones que la población hace respecto de las solicitudes de transparencia. Y también me tocó ver pues una gran cantidad de cuestiones relacionadas también con, pues, con el quehacer
administrativo de la ciudad, de todo lo que compone el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? En los tres ámbitos que te acabo de platicar y los autónomos. Entonces, como verás, a manera de plática y desde luego que tu público, si lo quiere corroborar aún más, se puede meter, te decía, a mis redes, buscarme en Google para que encuentre todo lo que hay al respecto, y se pueda dar esa idea de por qué quiero postularme a este cargo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque creo que tengo la experiencia y es una experiencia que bien pudiera seguir implementándose para poder mejorar estos espacios que se acaban de crear y que, bueno, pues que tienen esta facultad de evaluar y sancionar conductas indebidas de todos los miembros del Poder Judicial y, pues, desde luego, asegurando la integridad y la ética en el ejercicio de las funciones, que es lo que la población necesita, y sobre todo en uno de los tres ámbitos que más requiere el acceso a la justicia, ¿no? Yo creo que a las personas les puede, y que no les puede, al final de cuentas les molesta mucho cualquier otra falla en lo administrativo y en lo legislativo, pues ni se diga, pero en el judicial es donde más se afectan, es donde más debes tener ese contacto directo con la gente y resolverle sus inquietudes, ¿no? Fíjate que estoy convencida, y con esto cierro esta parte, estoy convencida que todos estos elementos me dan la pauta para resolver lo que tenga que ser de acuerdo con la evaluación de los jueces y magistrados. Y que ellos estén convencidos también, y lo he platicado frente a candidatos, jueces y magistrados, que ellos estén convencidos también de que a este cargo de disciplina judicial va a llegar gente preparada y con todos los elementos que se necesitan para esto, también a ellos les va a dar certeza de juzgar adecuadamente. ¿Por qué? Porque van a ser juzgados a su vez por la misma gente con el perfil que se requiere para esto, ¿no? Pues un juzgador bien juzgado, juzgará mejor, ¿no? Así lo creo. Entonces, pues no sé si esto le pueda servir a tu público para convencerse, más que hablarte y presumirte que tengo doctorados, o sea, sí tengo la preparación, tengo los cursos, la capacitación, insisto, se puede checar mi currículum en línea, tengo una página también, un canal que te lo voy a poner acá en el chat o igual te lo mando a tu WhatsApp, un canal en WhatsApp donde puedes seguirme y ahí vas a ver parte también de mi trayectoria, ¿no? Pero donde quiera que le piques, pone Elsa Viviana Peralta y te vas a encontrar un universo de información que me da gusto que esté disponible para todas las personas, para que así quien decida votar o decida también no hacerlo por mí, tenga elementos para decidirlo, ¿no? Viviana, pues he entrevistado a varias personas con carrera judicial. Ninguna ha tenido la carrera judicial completa como tú, desde mecanógrafa, actuario, secretario, juez colegiado, luego aparte has sido contralora. Tus estudios, pues también esa parte creo que nos queda clara, todo lo que nos hablas de tu experiencia en tantos temas. Pero yo creo que estás más que capacitada Gracias. para este puesto y la verdad te digo, eres la primera persona que tiene la carrera judicial completa. Em, He entrevistado varios que de puesto secretario pues van para magistrado o o para el Tribunal de Disciplina, pero y eso ha despertado ciertas dudas en la sociedad informada porque dicen, oye, ¿por qué se saltan un paso, no? Pero bueno, en tu caso, pues tienes todo, tienes todas las credenciales, tienes más que suficientes años de experiencia. Entonces, bueno, yo creo que tu candidatura es de las mejores. Ahora dime, desde Gracias. el punto de vista, no, no, hombre, pues todos son méritos tuyos. Desde el punto de vista de la ciudadanía, hay este temor em, que, que los jueces hayan perdido su independencia, el Poder Judicial pierda su independencia, porque hay un tribunal de disciplina que les va a decir
qué está bien y qué no está bien, y que ese tribunal de disciplina, entre líneas entendemos, va a estar sometido o a Morena o a Palacio Nacional, y que ustedes simplemente van a ser portavoces o peor aún, tú no saldrías electa, sino que quien saldría electo sería un títere, por así llamarlo, de Palacio Nacional y de Morena. Em, ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves este reto? Que si en realidad ganas, ¿tú crees que vas a estar sometida al Poder Ejecutivo? Mira, por experiencia te puedo decir que toda la vida está sometido a presiones. El Poder Judicial siempre ha estado sometido a presiones, de todo tipo. O sea, resolver y juzgar siempre te ha sometido a presiones. Te presionan las partes en el juicio, te presiona algún político si tiene un interés, te presiona de la misma cabeza, del mismo consejo de la judicatura se presionaba, ¿no? Por ahí hay un escándalo que le están sacando ahora a un exministro, ¿no? Porque como citaba en sus oficinas para ciertas cosas. Mira, también te puedo decir que a lo largo de todos estos años he visto muchas cosas también, ¿no? Entonces, estoy convencida que no estamos exentos de presiones. Yo no me considero un títere, la verdad, no. Nunca lo he sido y a la fecha creo que gozo de la buena opinión de muchas gentes para las cuales trabajé. Ayer nada menos me encontraba a una compañera en otro proceso de entrevistas, a una compañera magistrada a quien aprecio mucho, y, y fíjate que se tomó el tiempo y se lo agradezco y si me escucha, pues por aquí le mando un saludo. Se tomó el tiempo de decir, a mí me da mucho gusto que vaya Viviana a este tema porque la conocemos, o sea, lejos de hablar, de utilizar el tiempo para hablar de su candidatura, me regaló 3 minutos para hablar de mí, ¿no? Y eso Mm, no sabes qué satisfacción me dio porque te voy a decir algo, siempre estuve sometida a presiones en todos los cargos. Eso siempre pasa. Entonces, uno también tiene que aprender a resolver, a ser imparcial. De eso se trata la imparcialidad, ¿no? Y creo que también ahora, a diferencia de años anteriores y otros cargos, pues ahora creo que traigo más experiencia para manejar este tipo de cosas. Yo no puedo evitar lo que los otros hagan, pero sí sé cómo voy a reaccionar frente a lo que ellos hagan, ¿no? Y en ese sentido, te puedo asegurar que tengo experiencia para hacerlo también, porque ya me pasó, me ha pasado en todos los cargos donde he estado, como comisionada también. Mira, aquí te voy a platicar una anécdota. No sé si sepas, yo me quedé al frente del instituto sola cerca de 10 meses. Se suscitó un proceso muy curioso que también le pasó después al INAI. Desde hace varios años, cuando se hizo la reforma para dotar de constitucionalidad a los órganos, perdón, de autonomía a los órganos autónomos, de manera constitucional, se hicieron muchas reformas y muchos institutos quedaron acéfalos. En el caso del Info de la Ciudad de México, había 3 comisionados junto conmigo, éramos 4 porque el presidente que estaba se fue, terminó su cargo y se fue, y entonces quedamos 4 de 5 que éramos. De esos 4, 3 terminaban su periodo en abril del año siguiente. Y a mí todavía me faltaban 3 años más, porque yo había entrado con posterioridad. Entonces se hace una serie ahí de revolución, ¿no? Así por llamarle de alguna manera. Se hace una serie de revoluciones ahí medio raras, este, y no se designa a los nuevos comisionados, no se les da a estos ninguna prórroga porque no era factible, la ley no lo permitía. El chiste es que, bueno, llega el proceso, ellos terminan su cargo, no hay quien lo supla y me quedo sola, al frente de un órgano colegiado. Ujú. ¿Tú te imaginas todas las presiones que recibí? Sí, muchas. mm, De entrada, mis propios compañeros me hicieron también, y eso lo vas a encontrar, ¿eh? O sea, si tú me buscas, sale también todo ese lío, ¿no? Entonces, pero nunca se va a hablar mal de mi persona, ¿no? Se inventan luego cosas, pues sí, ¿no? Este, haz de cuenta, cuando quise participar al INAI me llamaron comisionada Chapulín, ¿no? O sea, dije, bueno, pues como si no brincaran los chapulines de legislatura en legislatura, ¿no? O sea,
me tachas de cosas que muchos hacen, ¿no? Y que no por eso están bien, pero bueno, era otro proceso distinto, pero bueno. Entonces, digo, me quedo sola al frente del instituto y obviamente se dieron muchísimas presiones. Una en particular se dio por el entonces presidente de la Junta de Coordinación, que mediante un oficio me destituía del cargo. Mm, ujú. Así, imagínate, ¿no? ¿Y sabes qué miedo me dio? Ninguno. Nada. Ujú. O sea, yo solamente fui a la información y la información me dijo, a ver, de acuerdo con la ley, el presidente de la Junta de Coordinación no tiene facultades, esto tendría que revocármelo el propio Consejo, el Pleno del entonces Asamblea Legislativa era quien tendría que haberme destituido y no se conformaba, porque además muchos ya se habían ido a campaña, ¿no? En aquel entonces creo que hubo elecciones. Entonces ya no se conformaba el pleno, la mayoría que se requería, o sea, todo un tema padrísimo que te puedo platicar ahora. Claro, en su momento, imagínate, ¿no? Eran las presiones, el tema de que, ¿y cómo nos va a evaluar? ¿Y cómo va a resolver? Yo subí al INAI, que tenía la facultad de atracción, todos los recursos de revisión para que el INAI los resolviera, porque yo no tenía un pleno para hacerlo. El INAI en su momento me había dicho que no se podía. Mm, Y yo dije, ¿cómo? Me fui otra vez a la norma, argumenté jurídicamente y demostré que se podía. El pleno resuelve que sí se podía. Entonces, mira, te puedo platicar así un montón de cosas. Yo no sé, insisto, si la presidencia, o sea, yo no sé quién puede ejercer presión, no lo sé, pero te aseguro que no voy a estar exenta de eso si es que llego a un cargo como este. Lo que sí te puedo sí. asegurar es cómo reaccionaría yo. ¿Y cómo reaccionaría es así? ¿No? Analizándolo, resolviendo, viendo cuáles son las circunstancias procedentes y resolver lo que realmente tenga que pasar. Afortunadamente de estos procesos y de muchos otros que te puedo contar, he salido bien y creo que seguiré Pues saliendo así porque la información es lo que te da la pauta para resolver como tengas que resolver, ¿no? Y eso, pues, nos estás dando un ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas y esto que estás diciendo de investigar, pues es precisamente lo que le estamos pidiendo a la ciudadanía, que evite estos reduccionismos, estas ujú, etiquetas, ¿no? No porque son corruptos, no porque está decidido sin haber investigado lo suficiente, sin haberlos escuchado a ustedes. Y pues yo lo que veo en ti, Viviana, en tu relato, es que los ciudadanos no tenemos ni idea, o sea, conocemos una fracción del trabajo que hacen ustedes, de cómo llegaron a esta candidatura, de por qué llegan a esta candidatura, de por qué están convencidos y su vocación, su necesidad, pues finalmente todos tenemos necesidad de hacer lo que sabemos hacer, pues para eso llevamos años preparándonos, ¿no? claro. Y, en fin, todos son factores que la ciudadanía no está viendo y lo acabas de decir así puntualmente, te metes a investigar, te metes a resolver, te metes a ver cómo sí se pueden hacer las cosas, mientras que la gente está diciendo, ni se metan, ni busquen, no hagan nada, no vean a ninguna candidatura, simplemente urnas vacías. Y yo creo que nos acabas de dar una lección de vida primero, de cómo tú resuelves las cosas. Y además, pues creo que nos inspiras, digo, a mí me inspira Ah, esta muchas plática gracias. contigo. Qué bueno. Sí, para entender el punto de vista de ustedes. Es que la ciudadanía no está entendiendo. Entonces yo lo que pido es que vean estas entrevistas y que después decidan si quieren votar o no votar. Claro, Pues se nos está acabando el tiempo, Viviana. deja ponerte Digo, en ha el sido, chat mi canal para sí. que la gente lo pueda Ok, seguir. lo voy a pegar entonces aquí en la descripción del programa de YouTube. Ahí lo voy a poner para que tengan acceso directo. Sí, y también te comparto el ejemplo de la boleta
Sí, para que, bueno, pues todo esto lo puedan, pues, te lo voy a mandar, ¿te parece? A tu WhatsApp, porque son varias imágenes. Ajá. sí, claro. Sí, mándamelo. Ajá, y no se tarde ahorita en hacerlo, ¿no? Ujú, Este, ujú. ujú. Y bueno, te comparto toda esta información para que me hagas favor de compartirla con tu público y desde luego, pues que hacer el llamado para que voten por nosotros, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Este, y pues bueno, agradecerte mucho todo lo que me preguntaste y que me das oportunidad de explayarme. Espero haber sido clara, espero haber sido, pues, trato de ser también congruente entre lo que digo y lo que hago. Y, y bueno, pues eso es lo que yo te puedo platicar y agradecerte nuevamente que me hayas permitido esta tarde con tus micrófonos hacerlo. Muchísimas gracias. Y eso que me dices de Al la contrario, inspiración, Viviana. eso que me dices de la inspiración, ay, me hace sentir muy bien. Muchas gracias. Eso es muy grato. Ah, Gracias. bueno, pues ojalá Oh, y inspires a más personas a gracias. votar sobre todo y a entender la elección, que es algo compleja. Pues muchísimas gracias a todos por estar presentes en este programa. Compartan, es muy importante que lo compartan a la gente que duda, que todavía duda si votar o no votar, porque son los jueces, son las personas de carrera judicial quienes aclaran las dudas, ¿no? Nosotros ahí andamos afuera con prejuicios, pero son ustedes quienes tienen la información y las vivencias y los testimonios y la inspiración y todo. Así que muchísimas gracias, Viviana, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Y voten, por favor. Vamos a recordarles. Soy la 18 de la Rosa, boleta rosa de la Ciudad de México, Elsa Viviana Peralta Hernández para Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.